Buen día a todos, muchas gracias por conectarse a esta sesión del Seminario Interdisciplinario de Bibliología y en especial quisiera agradecer a la doctora Marina Garone y a la maestra Mercedes Salomón por haberme invitado a participar. Yo soy Rebeca Rodríguez, laboro en el Archivo Histórico de la Ciudad de México y la presentación que voy a hacer se desprende de la investigación que estoy realizando como parte de mis estudios de maestría en Historia en la UNAM. Mi participación gira en torno a cómo los estudios sobre escrituras antiguas de mediados del siglo XIX contribuyeron a la modernización de las prácticas historiográficas. Pero bueno, es muy importante aclarar que el caso que yo estudio es el de las investigaciones sobre escrituras prehispánicas americanas durante el siglo XIX. Y bueno, en esta presentación les voy a hablar específicamente del trabajo de dos autores o de dos investigadores que se propusieron descifrar el sistema de escritura mexicano, que son Joseph Marius Alexis Oban y José Fernando Ramírez. De alguna manera, pues todos los que participamos de este seminario estamos interesados en la cultura escrita, pero pues desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques disciplinarios o con diferentes objetos de estudio. Y en mi caso, mi interés por la escritura surgió a partir del conocimiento de la teoría de la escritura o gramatología y después me llevó a preguntarme acerca de los distintos conceptos de escritura que se han elaborado dentro de la misma cultura occidental, sus transformaciones y también la relación que se establece entre un concepto de escritura en algún momento, en algún contexto, y lo que se dice sobre las escrituras o sobre los registros americanos. Por otra parte, pues otro de mis temas de interés ha sido la historia de la historiografía, o por decirlo de algún otro modo, la historia de la indagación sobre el pasado o la historia de la historia. Y de algún modo esta investigación, de la cual les voy a presentar algunos resultados, me ha permitido compaginar estos dos intereses. Voy a dividir mi presentación en dos apartados. En el primero voy a hablarles acerca de el desarrollo de la teoría de la escritura o gramatología, y en la segunda parte ya voy a hablarles propiamente de los trabajos de Oban y de Ramírez. Me parece importante empezar hablándoles de la gramatología porque eso nos va a permitir destacar la importancia de los estudios de Oban y Ramírez a la luz de los temas que se están discutiendo hoy en torno a la escritura náhuatl. Y por otra parte, pues porque ese es el camino que yo misma he recorrido en mi interés por la investigación en estos temas. Voy a partir de la idea de que existen distintos criterios para clasificar los sistemas de escritura. Uno de ellos sería, por ejemplo, de acuerdo a la familia a la que pertenecen o de qué otras escrituras han derivado, y de esta manera quienes trabajan esta clasificación pueden establecer linajes y relaciones entre sistemas de escritura. Entonces, esa sería solamente una de las perspectivas para clasificar escrituras. Otra sería de acuerdo a su aspecto, a cómo se ve de forma general el sistema de escritura. Por ejemplo, así tendríamos escrituras cuneiformes, que como sabemos pues ya no están en uso y que llevan ese nombre por la herramienta, por la cuña que se utilizaba para las inscripciones, o escrituras lineales como la nuestra o como la escritura egipcia demótica o hierática. Y también tendríamos otro tipo de escrituras que, según su aspecto, serían escrituras jeroglíficas o pictográficas, que se caracterizan por tener un aspecto figurativo. Otra clasificación de las escrituras corresponde o se hace bajo el criterio de cómo funcionan, es decir, cómo se relacionan los signos que integran el sistema. Y en este sentido, se habla de que existen dos tipos de escrituras logofonéticas o escrituras enteramente fonéticas. Las escrituras fonéticas pueden ser alfabéticas o silábicas y es donde la mayor parte de los signos representan sonidos de la lengua que aislados o sin relacionarse unos con otros carecerían de significado, por ejemplo como las letras de nuestro alfabeto. O los sistemas logofonéticos son aquellos donde la mayoría de los signos no representan un sonido carente de significado, sino una palabra completa o un lexema que se asociaría a pues un significado léxico. Entonces,
Este enfoque que clasifica las escrituras en fonéticas o logofonéticas implica que en todos los sistemas de escritura hay cierto grado de fonetismo. Ya presentados estos tipos de clasificaciones de las escrituras, podemos hablar también de que existen muchos enfoques diferentes para trabajar escrituras. Uno de ellos podría ser el enfoque cultural de las escrituras o los estudios culturales sobre escrituras, donde, por ejemplo, se podría analizar la importancia que tiene el sistema de escritura para la sociedad que lo utiliza. Otro ejemplo sería el de la paleografía asociada al aspecto de las grafías, o en el caso de la clasificación por funcionamiento, la disciplina que se ha ido consolidando es la gramatología o teoría de la escritura en los últimos 70 años. En 1952 se publicó un texto que podría considerarse ya un clásico para los estudios sobre escrituras, que se llama Study of Writing y cuyo autor es el asiriólogo Ignaz Helm. Este texto es fundacional para la gramatología, puesto que su objetivo es proponer una ciencia de la escritura o una teoría general de la escritura que parta de un enfoque comparativo tipológico y funcional. Es decir, que bajo las mismas categorías de análisis puedan ser estudiados todos los sistemas de escritura en el mundo, desde el egipcio jeroglífico hasta el alfabeto latino o cualquier sistema de escritura que se les venga a la mente. Si bien muchas de estas categorías de análisis ya habían sido desarrolladas desde tiempo atrás, sí podría considerarse que el texto de Helm es el primero en plantear esta disciplina a la que llama gramatología. Para Ignaz Helm, un sistema de escritura es un método de comunicación gráfica que representa la lengua hablada. Entonces, no habría sistemas de escritura que fueran ideográficos o que no tuvieran una vinculación con la lengua. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención respecto a la definición de escritura que da Ignaz Helm es que necesita el ejemplo de otros sistemas de comunicación gráfica que, al no representar la lengua, escaparían del objeto de estudio de la gramatología. Y el ejemplo al que recurre es el de las escrituras americanas, prehispánicas. Les voy a leer una cita. Un conocimiento superficial de las inscripciones de los aztecas y mayas es suficiente para convencerse de que ellas nunca podrían haberse convertido en escritura real sin la influencia extranjera. Las particularidades de las formas escritas, estancadas por cerca de 700 años, la creación de las grotescas variantes de cabeza con su característica sobreabundancia de detalles innecesarios, son todos indicadores de un decadente, casi barroco desarrollo. Llama la atención en este texto no solamente el hecho de que haya recurrido a las inscripciones aztecas y mayas, como él les llama, sino que hay una serie de valores que se descargan sobre el pasado prehispánico y sobre los pueblos indígenas a partir del hecho de considerar que sus registros o que sus inscripciones son o no son escrituras. Entonces, bueno, de ahí parto para plantear la necesidad de hacer una revisión acerca de lo que se ha dicho sobre estos registros en diferentes momentos y las implicaciones que eso puede tener para la valoración de quienes utilizaron estos métodos de comunicación. A pesar de que Ignaz Helm no creyera posible que que las escrituras americanas pudieran ser analizadas bajo el enfoque gramatológico, como sabemos, pues en las décadas posteriores a la publicación de su texto se desarrolló el desciframiento de la escritura jeroglífica maya y hoy el enfoque gramatológico es el que impera en los estudios sobre este sistema de comunicación. En el caso de la escritura náhuatl, el enfoque gramatológico comenzó a ser aplicado muy recientemente, hace 12 años, en 2008, se publicó un número especial sobre escritura náhuatl en The Paris Journal, donde Alfonso Lacadena García Gallo pugnaba porque este sistema de comunicación fuera analizado bajo el enfoque gramatológico debido a que
tenía fonetismo. Es decir, que no, desde el punto de vista de la cadena, no se trata de un sistema de comunicación ideográfico, sino que por el hecho de contener fonetismo podría ser considerado un sistema logofonético igual que el sistema de escritura maya. En este número de Paris Journal, Alfonso Lacadena planteó la existencia de un silabario, o la sistematización más bien de un silabario para la escritura náhuatl, que sobre todo se obtuvo de la comparación de distintos códices de la tradición acolhua, donde había un gran número de este tipo de signos fonéticos. La explicación que dio Alfonso Lacadena respecto a por qué estos fonogramas se encontraban más presentes en los códices de esta tradición fue que se debía a diferentes tradiciones escriturarias regionales y que, por ejemplo, en los códices de la tradición mexica abundaban más, o eran más abundantes más bien, los logogramas que los fonogramas, pero esto no porque fuera un sistema de escritura distinto o porque en el caso acolhua estuviera influido por la escritura alfabética posterior a la conquista europea, sino porque existirían distintas tradiciones regionales escriturarias, como también como también se ha demostrado que existen en el área maya. La idea de que hay fonetismo en la escritura náhuatl no es nueva. Ya otros investigadores habían planteado la existencia de signos fonéticos, sin embargo no habían aplicado la teoría de la escritura de forma completa para explicar bajo las mismas categorías todo el sistema. Entonces, por ejemplo, la categoría de logograma o de fonograma, de complemento fonético, de recursos escriturarios que están presentes en el enfoque gramatológico para analizar el resto de escrituras, no se habían aplicado de forma completa a la escritura náhuatl. Entonces, Alfonso Lacadena partió de la lectura de un texto que se acababa de publicar unos años antes, que había sido traducido por el Instituto de Investigaciones Históricas. Es un texto que se publicó por primera vez a mediados del siglo XIX y que tuvo una segunda edición a finales del siglo XIX, pero que no había sido traducido al español de su lengua original, que era el francés, y que publicó el Instituto de Investigaciones Históricas. Es el texto Memoria sobre la pintura didáctica y la escritura figurativa de los antiguos mexicanos, de Joseph Marius Alexis Oban. Bueno, los primeros planteamientos de que hubo fonetismo en este tipo de registros americanos, específicamente en el área náhuatl, fueron hechos a mediados del siglo XIX, no solamente por Joseph Marius Alexis Oban, sino también por José Fernando Ramírez, quien casi de manera simultánea publicó estas propuestas. Y ambos personajes son muy conocidos por diferentes razones, no necesariamente vinculadas con sus trabajos de desciframiento de la escritura náhuatl, sino por otras razones. Como sabemos, Oban recopiló muchos de los materiales que hoy conforman el núcleo del Fondo Mexicano de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia, y en el caso de Ramírez, pues es más conocido por su labor como abogado, por su intensa actividad política y también por su labor como editor y recopilador de fuentes. Pero bueno, uno de sus propósitos principales, y así lo enunció él, como el objetivo principal de su vida incluso, era esclarecer los secretos de las páginas jeroglíficas de los antiguos mexicanos. Entonces, la labor que hicieron ellos en cuanto al desciframiento todavía es un campo vasto para la investigación, y sobre eso es sobre lo que quisiera hablarles ahora. Lo que tuvieron en común estos dos investigadores, además de plantear que había fonetismo, fue una fuerte oposición a las tradiciones con las que era explicada la escritura náhuatl al comenzar el siglo XIX. No es mi intención, o no ha sido la intención de la investigación que estoy realizando, calificar como más lógico, más sistemático, mejor o peor, o las teorías o las propuestas de Oban y Ramírez, en función de qué tanto se acercan o se alejan de la gramatología, o en función de qué tanto
se acercan a la verdadera naturaleza de los códices y los registros nahuas. Desde luego que no, porque esto es algo que se está discutiendo ahora, que los especialistas en escrituras de Mesoamérica están ahorita valorando. Y todavía no se tiene un consenso, ha sido muy complicado llegar a un consenso, no ha existido tal cosa, sino que mi intención ha sido ver qué implicaciones tuvo a mediados del siglo XIX que se planteara que existía fonetismo, que era una interpretación totalmente nueva en ese momento. ¿Qué implicaciones tuvo para cada uno de estos autores en diferentes contextos y qué idea del pasado prehispánico se estaba proyectando a través de estas propuestas? Entonces, bueno, antes de continuar con Oban y con Ramírez, quisiera hablarles de la importancia que tuvo en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX el estudio de las escrituras. En el siglo XVIII fueron planteadas las primeras historias de la escritura pensadas como un desarrollo lineal, como un origen y como una progresión, que reflejarían también un proceso civilizatorio, que irían desde una fase inicial primitiva, caracterizada por la pictografía, hasta el alfabeto como la escritura más desarrollada. Estas historias lineales de la escritura se veían también como un campo de estudio para reflexionar acerca del papel de la civilización y el rumbo de la humanidad. Pero no solo eso, el lenguaje y la escritura fueron vistas como también unos elementos que producían el progreso o que generaban la civilización. Por ejemplo, en 1750, Turgot atribuía el progreso entero de la humanidad a los signos arbitrarios de la escritura fundamentalmente. Les voy a leer una cita. Dice Turgot que estos signos arbitrarios de la escritura, al proporcionar a los hombres los medios para asegurar la posesión de sus ideas y comunicarlas a los demás, han hecho de todas las reservas individuales de conocimiento una casa del tesoro común que una generación transmite a otra, una herencia que siempre se agranda por los descubrimientos de cada época. Así, la raza humana, considerada en su origen, aparece ante un filósofo como un todo vasto que a su vez, como cada individuo, tiene su infancia y su avance. Bueno, pensemos que en las décadas posteriores, todavía en el siglo XVIII, filósofos como Condorcet, Condillac, Rousseau, el conde de Buffon, William Robertson, por mencionar pues solamente algunos ejemplos, explotaron la reflexión acerca del papel del lenguaje y de la escritura en sus trabajos sobre la historia de la mente humana y de la civilización. Pero bueno, imagínense ante las posibilidades que ofrecía la reflexión en torno a las escrituras para poder sistematizar toda la historia humana y la historia del progreso de la mente, pues las herramientas prácticas sobre el estudio de las escrituras se volvieron cada vez más importantes. Entonces, fue también la época en que comenzaron a descifrarse las escrituras antiguas. El primer desciframiento es de 1754 y lo hizo Jean-Jacques Barthélemy de la escritura palmireña, que bueno, fue la primera escritura en desuso en poder ser descifrada, y él mismo unos años más tarde pudo descifrar en 1758 el alfabeto fenicio. Entonces se asumía que eran estas escrituras en desuso, estas escrituras antiguas, las depositarias de los lenguajes del pasado. Y entonces cada vez fueron más frecuentes los esfuerzos de diferentes investigadores por descifrar escrituras antiguas. Por ejemplo, Henry Rawlinson pudo descifrar en 1835 la escritura cuneiforme de Asiria, pero bueno, como todos sabemos, el desciframiento que generó más impacto fue ya en el siglo XIX, cuando en la década de los 20, Jean-François Champollion demostró que la escritura jeroglífica egipcia contenía una parte fonética. Entonces, pues eso también era algo muy novedoso, porque se asumía que la escritura jeroglífica egipcia era totalmente ideográfica y que no tenía ninguna relación con la lengua hablada. Apenas unos años más tarde, Oban llegó a México
en la misma década en que Champollion había realizado estas propuestas. Y Oban llegó en 1830, estuvo toda la década, en 1840 regresó a Europa ya con mucho material recopilado y casi una década más tarde, en 1849, publicó la primera parte de su desciframiento de la escritura náhuatl, escritura figurativa como él le llamaba, pero que tenía fonetismo. Entonces, una de las ideas que se repite constantemente en todo el texto de Oban es una distinción entre vestigios arqueológicos o monumentos y documentos. Voy a leerles un par de citas donde se establece esta distinción, nada más como ejemplo, porque como les digo, la recurrencia a esta distinción entre diferentes tipos de materiales para la investigación es muy constante. Entonces, dice Oban, varias de estas piezas, se está refiriendo a los restos arqueológicos, varias de estas piezas, ruinas dispersas sobre el suelo de este vasto país, comparables en ejecución a todo aquello que el medievo había producido de más logrado en Europa, contradecían la opinión generalmente aceptada sobre el estado estacionario del arte indígena. Y aquí establece la distinción. Toda vez que un cúmulo de documentos indígenas pertenecientes a estas colecciones o a distintas particulares parecían haber revolucionado enteramente nuestras ideas sobre la historia y geografía de México. Esto significaría que mientras los vestigios arqueológicos sirven para la investigación que tiene como objeto al arte, son propiamente los documentos los que sirven para hacer historia. Entonces cabría preguntarnos qué es en este contexto hablar de documento. Desde luego que la respuesta está asociada en el texto de Oban, y no solamente en el texto de Oban, sino también en los textos de Ramírez y en los textos de otros historiadores del momento, a la presencia de escritura fonética. Si no de una escritura totalmente fonética, sí a la presencia de fonetismo. Entonces, otra de las citas donde Oban establece esta relación es donde explica por qué se decantó por estudiar la historia del país. Y dice, la abundancia de documentos históricos no me permitió, por tanto, proseguir simultáneamente el estudio de ellos con el de los monumentos artísticos. Así pues, me dediqué a la historia antigua del país, dejando para los arqueólogos la exploración de las ruinas antiguas propiamente. Hoy en día, pues los historiadores consideramos que tanto es fuente un texto escrito como una pieza arqueológica o como otro tipo de materiales o de vestigios del pasado. Pero en este momento la investigación histórica estaba acotada a la existencia de documentos y por tanto a la existencia de escritura. Esto nos llevaría a pensar que, bueno, una famosa afirmación que se hizo a finales del siglo XIX por Charles Langlois y Charles Seignobos, aquella de la historia se hace con documentos, en realidad es como la culminación de una serie de nociones arraigadas desde muchas décadas antes. Entonces cabría preguntarnos, pues, ¿qué es un documento? Y en el caso de Oban, pues eso está asociado necesariamente a la presencia de fonetismo en los registros de comunicación. La idea de que la investigación histórica se hace con documentos establecería distintos grados de presencia del fonetismo. En un primer nivel, los vestigios del pasado, para convertirse en documentos, pues a fuerza necesitan escritura, desde el punto de vista de ellos. Pero la historia se encuentra en un nivel superior. Una de las cosas que Oban y Ramírez cuestionan es que los documentos indígenas puedan ser considerados historias. Para ellos son considerados documentos por el hecho de que tienen escritura, pero la historia estaría como en un nivel superior y solamente sería posible escribirla en el siglo XIX, a partir de la investigación documental. Bueno, ya que tenemos claro que la historia solo es posible escribirla a través de este tipo de investigación con documentos, cabría entonces abordar la cuestión acerca de qué tipo de historia es la que se escribe a partir de estos materiales.
Entonces, bueno, para Oban, en primer lugar, los documentos sirven para indagar acerca del pasado de grupos sociales concretos, es decir, para hablar de la historia del país o de la historia nacional. Este propósito es para Oban propiamente el de la investigación histórica, explicar el desarrollo de los estados, la sucesión de los reyes, las vicisitudes políticas que habrían atravesado los diferentes pueblos en la consolidación de la civilización. Y entonces, en la indagación sobre el pasado, en este primer nivel, que es histórico y es particularista, requeriría de documentos que son jerarquizados también en función de su grado de fonetismo. La escritura mexicana, dice Oban, presenta por lo menos 2 grados de desarrollo. En las composiciones rudimentarias a las que los autores se han casi exclusivamente dedicado hasta ahora, la escritura se acerca mucho a los rebus que los niños usan en sus juegos. Como estos rebus, aquella es generalmente fonética, pero a menudo también confusamente ideográfica y simbólica. En los documentos históricos o administrativos, de orden más elevado, la escritura figurativa siempre es fonética, y ya no es ideográfica sino por abreviación o cuando le falta significado a la escritura fonética. Ya no hay ideografía o simbolismos posibles. Estos documentos, donde predomina la escritura silábica, son por lo general catastros, registros de derechos señoriales, matrículas o registros de tributos. Para Oban, entonces, los documentos generados por el Estado para su administración son la muestra más acabada del nivel alcanzado por los pueblos nahuas en el proceso civilizatorio, y por ello son considerados materiales de mayor valor para la investigación histórica. Los documentos administrativos tendrían incluso más importancia para el investigador que aquellos considerados antes como historias, que en algunos casos Oban pues consideró rudimentarias muestras destinadas a la enseñanza de la juventud. Sin embargo, en la concepción de Oban, el nivel de perfección de la escritura, que está asociada obviamente a la mayor presencia de fonetismo, no es directamente proporcional al nivel de generalización de las reflexiones sobre el pasado. Entre más desarrollada se encuentre la escritura en los documentos, menor será su capacidad para dar cuenta de procesos universales y con más eficacia podrá ser utilizada para reconstruir historias singulares de las naciones que le dieron existencia a estos documentos. El desarrollo político de los estados y la escritura fonética, entonces, son vistos por el autor como procesos indisociables. En un nivel más general, el estudio de los documentos, junto con el de las piezas arqueológicas, podría dar cuenta de procesos de alcance más universal y ayudar a determinar las cuestiones del origen de los pueblos. Como ya mencioné, Oban se refiere a monumentos arqueológicos o vestigios arqueológicos por un lado y a documentos históricos por otro. Pero el término fuente no es utilizado para referirse a estos materiales, sino que el término fuente se utiliza en otro sentido. Entonces, bueno, ahora les voy a explicar brevemente cuál es la idea de fuente para Oban y qué relación tiene con la idea de fuente que tenía José Fernando Ramírez. Para Oban, una fuente es el origen de la civilización, es el núcleo de donde emanan los elementos civilizatorios. Por tanto, para él, en este nivel general de reflexión sobre el pasado, que toma todos los materiales que tiene asequibles, tanto los arqueológicos como los documentos, el propósito final es establecer las cuestiones del origen de la civilización, desde luego, y entonces poder establecer relaciones entre distintos pueblos o entre distintas civilizaciones. El término fuente se utiliza como una metáfora de forma similar o de forma que no se diferencia en el texto con las de foco, por ejemplo, o flama prístina. En todos estos casos se utilizan estas metáforas para hablar de la idea de un origen que derrama o que propaga elementos civilizatorios. Si bien para Oban el término fuente entonces tiene como un sentido factual, o sea, las fuentes no solamente son núcleos geográficos, son en sí
innovaciones tecnológicas, innovaciones científicas que dan origen a nuevas innovaciones y a nueva originalidad, pero que está en el plano de los acontecimientos. Para Ramírez, una fuente es propiamente el material de donde un historiador bebe sus noticias, y que parecería estar este otro uso del término fuente mucho más relacionado con el ámbito de la investigación o de la reconstrucción del pasado que con el ámbito propio del desarrollo de los acontecimientos. Y aunque parecería que estas dos utilizaciones del término fuente son distantes, ambos conceptos de fuente tienen una relación con la noción de origen y, por ejemplo, para Ramírez, el término fuente tiene su origen en los acontecimientos también. No es algo que estén divorciados o diferenciados el plano de la investigación y el plano de los acontecimientos, sino que incluso por medio del estudio de las fuentes es que a partir del tiempo presente del investigador se puede dar existencia al pasado que se investiga. Por ello el empeño de Ramírez también en descifrar la escritura mexicana y por medio de esos desciframientos entonces poder aprovechar los vestigios indígenas para poderles otorgar el estatus de fuente y entonces así poder iluminar ese pasado prehispánico. De modo que, por una parte, las fuentes surgen de los acontecimientos, pero por otra, por medio del estudio de las fuentes y su interpretación, se da existencia tanto al tiempo pasado como al presente que ha derivado de ese pasado, que emana de ese pasado. Entonces es un acto de derivación constante y de originalidad en ambos casos, tanto en el caso de Oban como en el caso de Ramírez, aunque aparentemente los términos guardan cierta distancia. Bueno, y a pesar de lo que estoy planteando, de que hay una semejanza entre los dos usos del término fuente, tampoco es posible pasar por alto que hay una gran diferencia. Por ejemplo, la fuente pensada como origen de los entes históricamente devenidos, en el caso de Oban, es vista como el núcleo del que brotan y se extienden de forma inevitable los elementos del progreso universal. Y en el caso de Ramírez, en cambio, se trata de un acto de vinculación consciente del presente con el pasado, un acto intencional de vislumbrar el origen y el devenir de uno mismo y a partir de la comprensión mutua otorgarles existencia singular y correspondiente. Ramírez se refiere siempre al pasado y a sus fuentes tanto indígenas como españolas mediante el pronombre posesivo nuestro. Imagina para su nación una historia propia que todavía no había sido escrita y que solo sería posible llevar a cabo para quien, lo voy a citar, sintiera correr en sus venas, mezclada y con tranquilo curso, la sangre de los conquistadores y de los conquistados. La severa crítica de las fuentes sería la manera en que ese historiador podría asegurar de forma cabal la comprensión de su pasado, discurriendo, dice Ramírez, sin odio y sin desdén, teniendo presente que va a hacer justicia entre sus progenitores. Un asunto que se desprende de esta problemática es que en ambos casos la utilización del concepto de fuente parecería legitimar las cualidades que pretenden destacarse como propias del tiempo presente o de la labor propia de estos investigadores, o sea, cómo ellos se ven a sí mismos y cómo ven su trabajo. En el caso de Oban, por ejemplo, llama la atención que él se vincula con diferentes personajes que nos dan como una idea acerca de cómo se está concibiendo a partir de las caracterizaciones que hace de ellos. Por ejemplo, él se asume como continuador de la obra de Lorenzo Boturini, pero explícitamente y de forma deliberada dice que Lorenzo Boturini era francés de origen. Entonces, bueno, esto no es casual. Y hay otro fragmento en la dedicatoria que hace al barón Jean-Baptiste Louis Gros, que además de ser artista era un diplomático, en la que a partir de esa caracterización, pues Oban se atribuye ciertas cualidades a sí mismo.
Entonces les voy a leer lo que dice el varón. Dice: ya en Colombia, ya en las márgenes de la Plata, ya por doquiera que vos habéis sido enviado a dar y querer y hacer respetar el nombre de Francia, habéis llevado los conocimientos y las habilidades diversas del sabio, del artista y del hombre de Estado. Corresponde al artista tratar las cuestiones del arte. Corresponde al observador imparcial y erudito abordar las cuestiones del origen. Estas líneas parecen apuntar a que para el autor el estudio de las sociedades indígenas no solo tiene por objeto el origen y desarrollo de la civilización, sino que es en sí mismo un acto civilizatorio, cuya fuente, foco o flama prístina se asocia a la nacionalidad francesa. Esta manera de concebir la civilización o el progreso como una serie de derivaciones de focos o de núcleos daría lugar a un tipo de investigación histórica que legitimaría el proceso al mismo tiempo que lo descubre o que lo investiga. Al descubrir las particularidades del desenvolvimiento de la civilización, fundamentaría de algún modo su continuidad. Los desciframientos de escrituras antiguas serían capaces de legitimar no solo la necesaria existencia de estados nacionales, sino cualquier proyecto de expansión, tanto política como intelectual. La misión intelectual francesa era vista entonces como, en el texto de Aubin, como la culminación del proceso civilizatorio y la fuente del progreso futuro. Y este punto de vista era compartido por otros historiadores franceses de la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, en la Historia General de la Civilización en Europa, François Guizot declaró: a nadie debe lisonjearse, ni aun al país que nos vio nacer. Creo, sin embargo, que sin adulación puede decirse que Francia ha sido el centro y foco de la civilización en Europa. Cuando las ideas y las instituciones civilizadoras, después de haber tomado origen en otros territorios, han querido trasplantarse, hacerse generales y obrar en común proceso de la civilización europea, se han visto obligados en cierto modo a sufrir una nueva preparación en Francia. Y desde ella, como desde una segunda patria más fecunda, más rica, han tomado vuelo para conquistar Europa. Casi no existe idea grande, ningún gran principio de civilización que no haya pasado por Francia antes de generalizarse. La luz, la sociabilidad y la simpatía son el carácter particular de la Francia y de su civilización, y esas cualidades la constituyen eminentemente propia para marchar a la cabeza de la civilización en Europa. Los desciframientos de escrituras antiguas llevadas a cabo por franceses, como Barthélemy, como Champollion, serían vistos en estos mismos términos. El trabajo de Champollion, por ejemplo, en un discurso de la Sociedad Asiática que se pronunció en 1824 por el duque Luis Felipe de Orleans, afirmaba que el brillante descubrimiento del alfabeto jeroglífico no solo honraba a su consumador, es decir, a Champollion, sino a la nación entera. Esta debe enorgullecerse de que un francés haya empezado a penetrar los misterios que los antiguos solo revelaban a unos pocos adeptos bien instruidos y cuyo significado todos los pueblos modernos trataban desesperadamente de descubrir. El mismo Champollion veía su trabajo bajo esta perspectiva. En una carta que Champollion mandó a su hermano, donde se enteraba de que Thomas Young intentaba demeritar su trabajo, expresó: ¿es pues incorregible el pobre doctor Young? Dale las gracias al señor Arago por su valiente defensa del alfabeto franco-faraónico. Haga lo que haga el británico, es decir, Young, seguirá siendo nuestro. Y toda la vieja Inglaterra aprenderá de la joven Francia a deletrear los jeroglíficos por un método completamente distinto del de Lancaster. En 1832, en el Boletín de la Sociedad de Geografía de París, se publicó este fragmento que habla acerca del interés por descifrar escrituras americanas. Dice: ¿habrá existido una escritura fonética entre los pueblos de estas antiguas edades, en ese mundo transatlántico, que no es nuevo sino para nuestra ignorancia? Y si esto no es una conjetura vana, ¿a qué sabios de qué raza autóctona acudirían los curiosos europeos en busca de la llave de esas escrituras olvidadas? Si, como desde la segunda mitad del siglo XVIII se pregonaba, la escritura era la principal causa del movimiento civilizatorio, el estudio de las escrituras era lo que podía prometer una mejor comprensión de la civilización. Esto, aunado al éxito de la escuela francesa orientalista,
en los primeros desciframientos de escrituras antiguas, hizo que el interés por los registros escriturarios fuera una obsesión para la ciencia gala durante todo el siglo XIX. La aparición del daguerrotipo, por ejemplo, en 1839, se enmarca también en estas mismas inquietudes. Desde el principio su uso se pensó para la documentación de restos arqueológicos y especialmente de restos epigráficos. François Arago, bueno, no he hablado de él, pero François Arago fue quien financió el viaje de Oban a México, pero también François Arago fue quien presentó a Champollion con Young, que era su competidor inglés. Y no solo eso, François Arago tenía 2 hermanos viviendo en México y también fue uno de los principales impulsores del daguerrotipo. Entonces François Arago, muy cercano a Champollion, fue el responsable de que Louis Daguerre presentara el invento a la Academia de Ciencias en Francia y pronunció un discurso ante la Cámara de Diputados en la que manifestó los múltiples beneficios de la nueva tecnología, todos ellos relacionados con el rescate del pasado. Arago, en este discurso ante los diputados, mencionó que con este invento una sola persona podría dirigir la copia de los millones y millones de jeroglíficos que cubren los grandes monumentos de Tebas, Memphis, Karnak, actividad que tomaría veintenas de años a legiones de dibujantes. Fruto de nuestra expedición inmortal, vastas extensiones de jeroglíficos reales reemplazarían a jeroglíficos ficticios. Arago consideraba que mediante el daguerrotipo, Francia legitimaría su lugar vanguardista en los estudios sobre escrituras antiguas, pero también su papel civilizatorio. Y continúa. Este descubrimiento, Francia lo adoptó. Desde el primer momento ha estado orgullosa de poder dotarlo al mundo entero. Como bien sabemos, los primeros lugares donde fueron enviadas expediciones con misión fotográfica fueron Oriente Medio, Grecia, Egipto, y tan solo 6 meses después de que Arago dio este discurso en la en la Cámara de Diputados de Francia, llegó a México el daguerrotipo. La idea de Francia como foco de civilización fue suscrita por Ramírez en un discurso pronunciado en la instalación de la Academia de Ciencias y Literatura durante el Segundo Imperio. Y bueno, también Ramírez es muy conocido por haber sido un colaborador muy cercano al gobierno del Segundo Imperio. Entonces dice Ramírez: a la vanguardia de esta nueva empresa de exploración literaria, es decir, la investigación arqueológica y filológica en México, se ha colocado ya la Europa científica, llevando la bandera la nación ilustrada a quien se deben los primeros descubrimientos y conquistas de la antigüedad africana y asiática. El vástago ilustre que ocupa el trono del gran capitán del siglo, es decir, se está refiriendo a Napoleón III, siguiendo los pasos de su glorioso antecesor, Napoleón Bonaparte, Napoleón I, ha instituido ya en París una academia especial para su estudio. En un texto muy famoso de Ramírez que se llama Notas y esclarecimientos a la obra de William Prescott, que se publicó en 1847, por ejemplo, no hay propuestas de fonetismo, pero sí hay una intención muy marcada por revalorar las fuentes indígenas para la escritura de la historia de México. Y se anuncia ya también un proyecto por descifrar esta escritura. En este texto, la escritura de la historia de México es pensada por Ramírez como una actividad que no puede llevar a cabo nadie que no sea mexicano. Es una actividad que solo alguien perteneciente a las razas que habían conformado el país podría llegar a emprender. Prescott había dicho en su obra que la escritura mexicana era de naturaleza incomprensible. Y esto a Ramírez le parece un anacronismo. Dice él que es una falla de la crítica y que arroja un desprestigio sobre las fuentes indígenas. Entonces, bueno, Ramírez constantemente se refiere a sus propósitos de estudio de la escritura mexicana como la defensa de las fuentes históricas. Y por lo tanto los desciframientos serían para el autor una actividad en favor de la soberanía. En una ocasión caracterizó a las fuentes como las armas de defensa de los historiadores, las armas de ataque y defensa de los historiadores. Y lo que se hallaba en juego con la investigación histórica sería el resguardo mismo de la nación ante una cada vez mayor intervención extranjera en la escritura de su historia. Y bueno, tomemos en cuenta que cuando
Ramírez publicó este texto, pues fue en la década de los 40, antes de la intervención norteamericana, pero cuando ya muchos sentían venir un conflicto con los Estados Unidos. En una carta que Ramírez envió a Isidro Rafael Gondra en 1850, cuando este último era director del Museo Nacional, Ramírez se queja de que las fuentes para escribir la historia nacional estuvieron editándose en lenguas extranjeras. Dice Ramírez: ¿no siente usted una indefinible impresión de disgusto y de tristeza cuando se ve forzado a leer en traducciones francesas, no siempre fieles, las ingenuas y sencillas narraciones de nuestros mayores por ambas líneas? ¿No le parece a usted vergonzoso que un español o un mexicano tenga necesidad de echarse a pescar en ese océano de lenguas extranjeras que nos presenta Ginsburg, tal cual resto despedazado de nuestros antiguos monumentos? Para que su despecho iguale al mío, le diré que recientemente he recibido de los Estados Unidos algunas obras de sumo interés escritas por norteamericanos y cuyo asunto es las antigüedades mexicanas. Algunos años después, Ramírez criticó la reticencia de algunos para aceptar que existieran caracteres fonéticos en la escritura mexicana y escribió que no perdería la esperanza de dar a conocer la parte propiamente fonética de una manera que excluyera toda duda o controversia. Ramírez estaba consciente de que la aceptación general del fonetismo en la escritura náhuatl por los intelectuales en Europa, o su negativa, mantenía un estrecho vínculo con la valoración internacional del antiguo pueblo mexicano, de sus fuentes y en consecuencia de su país. Bueno, ya para concluir, me gustaría nada más destacar que las discusiones en torno a la presencia de fonetismo en los códices nahuas determinaban en el siglo XIX la posibilidad de que el pasado prehispánico pudiera historiarse. Tanto en el caso de Oban como en el caso de Ramírez, hemos visto cómo la valoración de los materiales nahuas como escritura les otorgaba la posibilidad de fuentes y que en el caso de cada uno de ellos, el concepto de fuente que utilizaban tenía fines de legitimación de sus respectivos estados nacionales en diferentes sentidos. Para Ramírez, con un sentido de defensa, y para Oban, con un sentido de culminación del proceso civilizatorio. Por lo tanto, yo considero que los estudios actuales sobre escrituras, no nada más sobre las escrituras de Mesoamérica o sobre la escritura maya o la escritura náhuatl o otros registros de la región, sino todos los estudiosos sobre escrituras, reflexionemos acerca de las implicaciones culturales o incluso políticas que puede tener lo que decimos acerca de nuestros objetos de estudio. Preguntarnos, por ejemplo, en qué tradiciones intelectuales estamos insertos y qué podemos estar legitimando, o por el contrario, qué interpretaciones desactualizadas o interpretaciones que podrían parecernos viejas y algunos prejuicios podemos estar contribuyendo a superar aplicando los métodos de cada una de nuestras disciplinas. Muchas gracias por haber escuchado mi participación en el seminario y estoy muy deseosa de escuchar sus comentarios. Gracias.